Gracias, señora presidenta. Un saludo de nuevo a todos los colegas. Bueno, en primer lugar, como es de público conocimiento, quiero reiterar los argumentos y los criterios que ha definido el Polo Democrático Alternativo para oponerse al proyecto de la primera línea de metro que dejó firmada el alcalde o exalcalde Peñalosa a finales del año pasado. En primer lugar, esta es una línea que no es la que necesita la ciudad, no es la primera línea de metro que necesita la ciudad por sus impactos urbanísticos tan grandes. Es un absurdo construir un viaducto de más de 20 kilómetros que atraviese centros o zonas de alta densidad de la ciudad y que pase por avenidas tan angostas como la avenida Caracas, y los mismos estudios que contrató la anterior administración le dan la peor calificación en términos urbanísticos a esta línea elevada del metro. No es algo que nos estemos inventando desde el polo. En segundo lugar, también está demostrado que es una línea de metro subordinada a Transmilenio. Y voy a poner solamente un ejemplo. Hay varias cifras que demuestran esta afirmación, pero solamente les doy una. La distancia promedio entre estaciones de esta línea de metro en el tramo de la Caracas es una distancia de 1.8 kilómetros. El estándar mundial es de 1.1 kilómetros. Eso lo que demuestra es que, como lo explicó varias veces el exalcalde Peñalosa, esta línea va a servir para que la gente se suba en el suroccidente, llegue a la Caracas y después se baje a Transmilenio, es decir, un metro alimentando Transmilenio, cosa que es absurda. Y las mismas cifras de por ejemplo, la capacidad de carga que va a tener el metro, la carga máxima de esta primera línea de metro de 43.000 pasajeros hora sentido, pues ratifican también esta afirmación. Es una línea, además, un contrato de concesión, o sea que la primera línea de metro, la operación va a ser privatizada con los inmensos daños que ya ha generado este modo o esta modalidad de prestación del servicio de transporte en el sistema troncal, como está demostrado hasta la saciedad. Y finalmente, es un proyecto que se estructuró violando abiertamente la ley. Se viola el principio de planeación por varias razones, destaco solamente una que expusimos dentro de nuestra demanda, y es que el COMPES 3900 y todos los actos administrativos que se expidieron posteriormente son ilegales en la medida en que este COMPES se expidió sin contar con los estudios de factibilidad que exige la ley. Yo tengo cartas o aportamos como pruebas al Consejo de Estado oficios del presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional diciéndole al gerente de la empresa Metro que los documentos, los estudios con los que aprobaron ese COMPES eran una versión preliminar de los estudios de factibilidad. Y esto es muy grave porque ya después en la versión final de esos estudios de factibilidad acomodaron un poco las cosas, hay diferencias muy graves entre los dos estudios, y esto es muy grave porque en los diseños de detalle se va a ver una enorme diferencia en lo que tiene que ver con los costos. Y recuerden, colegas, que el acuerdo de financiación que firmó el distrito con la nación señala que cualquier peso adicional de los costos de ese proyecto los tiene que pagar el distrito. La nación no paga un peso adicional por los costos o sobrecostos que tenga este proyecto. Por eso nosotros presentamos una demanda, porque además es el instrumento, el único instrumento para echar para atrás este proyecto, como están hoy las realidades y como están los hechos hoy. O sea, aquí con varias fuerzas políticas coincidimos en que se violó el principio de planeación, y la ley 80 y la jurisprudencia del Consejo de Estado señala con toda precisión que cuando se viola el principio de planeación, eso no da lugar ni a la terminación unilateral del contrato, ni a declarar de manera unilateral la nulidad del contrato. Y aquí hay unas realidades jurídicas que deben ser respetadas por las autoridades. No es cierto que ese contrato se pueda terminar de manera unilateral. La única opción cuando se presentan estos hechos es demandar la nulidad de ese tipo de proyectos ante la jurisdicción contenciosa administrativa, que es la demanda que el Polo Democrático Alternativo viene adelantando y que estamos esperando que nos fijen fecha de audiencia para ratificar este tipo de argumentos. En medio de esta realidad, vuelvo y reitero, porque como se ha agredido al Polo de distintas instancias por su posición frente a los proyectos propuestos por la alcaldesa Claudia López, vuelvo e insisto que ante esa realidad, lo que se acordó con Claudia López fue que ante un contrato firmado tenía que priorizarse el modo férreo de transporte, una red férrea en la ciudad, teniendo en cuenta pues que ese contrato era una realidad y que todavía no tenemos un pronunciamiento del Consejo de Estado. Y darle preponderancia a esa red férrea, coincidimos o acordamos durante la candidatura de la alcaldesa Claudia López que eso implicaba, en primer lugar, recuperar los corredores férreos que el exalcalde Peñalosa planteaba pavimentar para construir troncales de Transmilenio, como está expuesto en el COMPES 3900, no continuar con unas troncales de Transmilenio que dejó
o cuyos estudios dejó el alcalde Peñalosa, el exalcalde Peñalosa, y en tercer lugar llevar la línea de metro a Suba y Engativá, como lo señalan algunos estudios que se han hecho sobre la red de metros que debe tener la ciudad y esa forma de herradura. Esa es la posición concreta del Polo Democrático Alternativo para que no se caigan en falsedades y en falsos ataques contra nuestro partido. Frente a la ejecución ya de este proyecto, porque también hay que hacerle un seguimiento muy detallado a la ejecución, que es lo que tiene que ver con este debate, yo quiero dejar aquí varias advertencias. Primero, el tema del traslado anticipado de redes. La anterior administración, en todos los debates que hicimos sobre este proyecto, siempre dijo que una de las formas innovadoras con las que se estaba protegiendo el patrimonio público de la ciudad con este proyecto era porque se iba a hacer un traslado anticipado de redes, que esto siempre era un problema, porque cuando se iba a hacer el proyecto y no se tenía ese traslado de redes, pues eso generaba demoras y enormes sobrecostos, como lo que sucedió, por ejemplo, con el deprimido, el famoso deprimido de la calle 94. Y prometieron que finalizado la meta del plan de desarrollo en ese momento era que finalizada esa administración iban a concretar ese programa. Pues bien, hay retrasos muy graves en ese programa de traslado anticipado de redes. A quienes somos parte de esa comisión accidental, nos llegó un informe de la Personería de Bogotá. El informe de la Personería de Bogotá señala lo siguiente, dice que se identificaron la necesidad de hacer traslado en 123 interferencias, o sea, hay 123 obras que se tienen que hacer en la ciudad para hacer esas interferencias. A agosto de este año, o sea, hace nada, ¿cómo va ese programa? La personería dice que esas 123, 70 ya tienen acuerdos específicos de obra, o sea, ya tienen los diseños y ya se hizo un acuerdo entre la empresa Metro de Bogotá y las empresas de servicios públicos para hacer esos traslados. De esas 70 que ya tienen esos acuerdos, 6 ya se terminaron, 42 están en ejecución y 22 aún no tienen fecha de inicio de obra. Pero recuerden que son 123 y solo 70 tienen ya esos acuerdos específicos. Hay 53 de esas interferencias de redes, 53, casi la mitad de las 123, que aún no tienen acuerdos específicos de obra, colega. Eso ya es un retraso de acuerdo con los mismos cronogramas que señaló la empresa Metro de Bogotá. 53, y de esas 53, 52, o sea, casi todas, no tienen ni siquiera los estudios ni los diseños para comenzar a hacer ese traslado. O sea, ni siquiera tienen los diseños de cómo van a hacer esos traslados de esas 52 interferencias. Esto ya es una demora en este programa de traslado anticipado de redes, y si esto se demora, aquí hay algo muy grave, y es que como la empresa Metro se comprometió o asumió la responsabilidad de hacer estos traslados, pues cualquier demora se le imputa una responsabilidad a la empresa Metro de Bogotá, y si eso genera sobrecostos en el proyecto, pues son sobrecostos que tiene que asumir la empresa Metro de Bogotá tal cual como quedó diseñado el proyecto. Esa es una advertencia bien grave que, repito, lo hace la personería en un informe que nos enviaron a quienes hacemos parte de esa comisión. La otra advertencia, señora presidenta, que quiero dejar es sobre el tema de la interventoría. Aquí recuerden que algunos colegas denunciamos que en una maniobra del gerente de la empresa Metro se modificó el contrato para sustituir la interventoría por una supervisión directa de la empresa Metro, cosa que era muy grave. Afortunadamente eso se logró echar para atrás y la empresa Metro insistió en la idea de tener una interventoría. Sin embargo, me llama la intención del consorcio al que se le adjudicó la interventoría. Una interventoría tiene que tener un criterio y es que debe ser independiente del contratista, porque la interventoría tiene que vigilar que el contratista, en este caso el concesionario, haga las cosas de acuerdo con lo que señala el contrato. O sea, no debe haber un conflicto de intereses entre el contratista y entre la empresa que hace la interventoría. La interventoría de este proyecto se la ganó un consorcio, el contrato se le adjudicó un consorcio que se llama Consorcio Supervisor de la Primera Línea de Metro de Bogotá. Una de las empresas que hace parte de este consorcio y que lidera el consorcio es una empresa mexicana que se llama Ayesa, tiene el 25% de la participación en este consorcio. Y resulta que la empresa China Harbor Engineering, que es la empresa, el concesionario del proyecto de la empresa Metro, contrató a Ayesa para que le hiciera la supervisión de unos diseños para un proyecto que es el cuarto puente del Canal de Panamá. O sea, en Panamá, los chinos, el concesionario chino tiene negocios con Ayesa. Lo contrataron, un contrato por alrededor de $4 millones para que le hiciera una supervisión de unos diseños.
Y aquí en Bogotá, AYESA, que hace parte de la interventoría, va a vigilar que este contratista haga bien las cosas cuando en Panamá tienen negocios. Ahí hay un problema de conflicto de interés que podría ser que la interventoría no actúe de buena forma y no advierta falencias que se estén haciendo en la ejecución del contrato. Y recordemos que los de Harbor Engineering no son ningunas monjitas de la caridad. Recordemos que esta empresa, unos meses antes de adjudicar el contrato, la sacó el Banco Mundial de una lista negra que tenía por sobornos y fraudes en las que esta empresa incurrió en la contratación en otros países. Entonces ahí va a haber un conflicto de intereses porque estas dos empresas que aquí tienen que ser independientes, en Panamá hacen negocios juntos. Y finalmente, señora presidenta, frente al tema de expropiación, uno de los problemas de la línea elevada es que se tienen que expropiar más predios y esto tiene unas implicaciones graves. Por ejemplo, para expropiar empresas, pequeñas empresas que generan empleo, que es el mismo problema que existe en la Avenida 68. O sea, estas son externalidades negativas que nunca fueron valoradas en los estudios que adelantó la anterior administración. Están incurriendo en el avalúo, en las ofertas de estos predios para la expropiación, están incurriendo en las mismas irregularidades en las que están incurriendo en el Transmilenio por la 68, que junto con el concejal Martín Rivera hemos denunciado, que coordinando esa comisión también de la Avenida 68. ¿Qué es lo que está sucediendo? El IGAC define cómo se deben hacer los avalúos de esos predios, la resolución 620 del año 2008. Y esa resolución básicamente dice: el método que se debe aplicar por parte de las autoridades es un método que se llama comparativo para definir el avalúo comercial. Cogen un predio, el que tienen que expropiar, y lo comparan con uno que tenga similares características en la misma zona donde queda el predio que se tiene que expropiar. Sin embargo, lo que está haciendo la empresa Metro, como lo hace el IDU en la Avenida 68, es decir, el terreno de los predios lo vamos a evaluar por este método, por el método comparativo. Pero la construcción la vamos a evaluar a través de otro método que es el costo de reposición. Y resulta que aplicar así esos dos métodos hace que el avalúo de los bienes sea inferior al precio del mercado, como también está demostrado. Pero además es ilegal, señor gerente de la empresa Metro, porque la resolución 620 del IGAC señala que ese avalúo del costo por reposición solo se puede aplicar cuando no haya bienes comparables con el bien objeto de la expropiación. Y pone ejemplo, un estadio, una clínica. Cuando existan este tipo de inmuebles se acude a este método que hace que se reduzca el precio que ofrecen las entidades públicas por los predios. Como están haciendo esto, pues ya existen varias quejas de las personas que van a ser expropiadas porque sus viviendas y sus establecimientos comerciales se está haciendo un avalúo por debajo del precio real, cosa que es muy grave y que es otra de las advertencias que hicimos desde la bancada del Polo cuando señalamos que este proyecto era inconveniente para la ciudad. Muchas gracias, señora presidenta.